El 22 de diciembre, las autoridades anunciaban que el salario mínimo en 4 municipios del país sería de 1.500 quetzales de bonificación. Este salario diferenciado ha generado polémica entre diversos sectores. Sus detractores señalan que es insuficiente para atender las necesidades de las personas y hay quienes llegan a calificarlo como discriminación y una burla para la clase trabajadora, ya que el salario mínimo en el resto del país es de 2.644 quetzales para los sectores agrícola y no agrícola, mientras que para el área de maquila y exportaciones es de 2.450 quetzales. Aún estos son insuficientes para cubrir el costo de la canasta básica alimentaria, que hasta enero de 2015 era de 3.247 quetzales. Quienes lo defienden señalan que esto atrae nuevas inversiones y genera plazas de empleo que benefician a los pobladores de San Agustín a Cazahuastlán y Guastatoya en El Progreso, además de Mazahua en Escuintla y en Estanzuela Zacapa. A finales de enero, la Corte de Constitucionalidad suspendió temporalmente estos salarios y días después, los alcaldes de estas localidades movilizaron a los pobladores para manifestar en la ciudad capital, argumentando que esta medida traería desarrollo para los pobladores, ya que solo las nuevas empresas que dediquen a transformar materias primas como maquilas o empresas de exportación de alimentos estarían autorizadas para pagar este salario. Ahí lo tienen, queridos hijos de la política. Esa es la polémica que se ha despertado desde el pasado 22 de diciembre, cuando se hizo esta propuesta de tener un salario diferenciado en diferentes municipios del país. Y para hablar más de este tema y que todos lo comprendamos, porque al fin y al cabo, ustedes son los patojos que tienen que ver de qué van a trabajar, porque si no, pues ya en este país las carreras que nos van a ir quedando va a ser marero o narco, si no hacemos algo por poder suplir fuentes de empleo para la cantidad de patojos que se vienen. Somos una nación tan joven, pero tan joven, que para que se den una idea, en estas elecciones 2015 van a votar por primera vez los 18añeros que nacieron en el año 1996, cuando se firmaron los acuerdos de paz. O sea, esta es la primera vez que ya ingresa a votar la generación que no tiene nada que ver con el conflicto armado. Así de patojitos somos. Y como este tema nos preocupa bastante, hemos traído a dos invitados muy especiales. Quiero presentarles al licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, el señor Luis Linares, secretario ejecutivo de la asociación ASIES, tanque de pensamiento muy reconocido en Guatemala, con estudios bastante interesantes, y también a la licenciada en Administración de Empresas, Manal Macís. Ella es la directora de AGE, de la Asociación de Jóvenes Empresarios, que impulsa el emprendimiento en patojos como ustedes. Señor Linares, Manal, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros para hablar de un tema tan interesante como polémico como lo es el salario diferenciado. Empecemos por hablar acerca del salario mínimo en Guatemala, que es una medida gubernamental para tratar de elevar, digamos, el salario que se le da a los trabajadores, y que hoy por hoy es de 2.644 quetzales o 2.450 quetzales en el área de maquila. Este salario diferenciado busca poder pagar mensualmente 1.500. Entonces voy a hacer uso del pizarrón para que vayamos viendo, y mientras tanto quisiera que me contaras desde tu perspectiva, Manal, ¿por qué el salario diferenciado es necesario cuando ya tenemos un salario mínimo? Bueno, yo veo bastante positivo la posibilidad de hablar sobre un salario mínimo diferenciado, porque las condiciones en los distintos rincones del país son distintas a las de la ciudad. Los costos de vida son distintos y el acceso a oportunidades en muchos departamentos y municipios no se comparan con los que hay en algunos cascos urbanos. El salario mínimo diferenciado va a permitir formalizar a un alto índice de la población que hoy en día está en el sector informal. Si nosotros excluimos a los trabajadores del Estado, el 80% de los empleados hoy en día no tienen acceso al seguro social. De esta manera, yo creo que el salario mínimo diferenciado va a permitir formalizar a muchos empleados que hoy en día están en la informalidad. O sea, 8 de cada 10 trabajadores en Guatemala no tienen formalidad. Por lo tanto, no tienen IX y no tienen todas las prestaciones que se supone el Estado debe hacer cumplir con este tipo de leyes. Es correcto. Señor Linares, ¿qué diferenciación puede haber para el joven que nos está viendo en que haya un salario diferenciado en Guatemala y un salario mínimo? ¿Cuál sería el impacto al que el país, digamos, se expone?
Bueno, la realidad es que hay alguna confusión ahí cuando se trata de diferenciar, valga la redundancia, entre salario mínimo y salario mínimo diferenciado. Porque lo que puede haber es un salario mínimo, como en algunos países hay un salario mínimo nacional, porque el salario mínimo se define como el salario de garantía para el trabajador, debajo del cual no puede haber nadie, no puede haber una remuneración debajo de ese salario de garantía. Entonces, aquí en Guatemala hemos tenido salario diferenciado desde hace muchos años porque es diferente o fue diferente en un tiempo el de la actividad agrícola con la actividad no agrícola. Después se fueron acercando hasta que al final los dejaron por el mismo monto y el salario para la maquila pues es un salario diferente al salario de las actividades no agrícolas. Entonces ya ha habido salario diferenciado, la ley lo permite, puede haber salarios por circunscripciones económicas o geográficas, como el caso de estos 4 municipios, puede haber por tamaño de empresa, puede haber, en el caso de Costa Rica, por ejemplo, son 240 diferentes ocupaciones las que tienen salario mínimo. Y hay también salario mínimo por nivel de cualificación, salario mínimo para trabajador calificado, para trabajador semicalificado, no calificado, con educación superior. Entonces las variantes son, se puede decir infinitas. El único problema que hay es que los salarios, de acuerdo, y ese es el principal obstáculo que enfrenta esta idea desde el punto de vista legal, porque al final de cuentas todo en lo público tiene que hacerse con fundamento legal, porque es la garantía para el Estado de Derecho. El único problema es que los salarios mínimos no pueden reducirse. Entonces podrían diferenciarse a partir de cierto momento, como pasó con la maquila, que es diferente al salario mínimo para actividades no agrícolas. Pero no pueden reducirse del nivel vigente al momento en que se fija un nuevo salario mínimo. Y entonces ese es el principal impedimento desde el punto de vista legal, aparte de que los principios que rigen los derechos sociales y el derecho del trabajo señalan que los derechos deben ser progresivos. Puede haber regresión, pero si hay proporcionalidad y razonabilidad. Derecho progresivo versus derecho regresivo. ¿Qué significa un derecho progresivo y qué significa un derecho progresivo? Pues, por ejemplo, el derecho, digamos, hablemos del derecho de propiedad. El derecho de propiedad no podrían establecerse normas que, por ejemplo, dijeran para facilitar el acceso a la propiedad, establezcamos un precio tope a la propiedad en el municipio de San Agustín de Cazahuastlán para que la gente ahí tenga propiedades. Entonces ahí no se podrá vender una manzana de terreno por más de 10,000 quetzales. Sí. Entonces ahí se está vulnerando el derecho de propiedad, sí. no se está acrecentando la protección al derecho de propiedad, sino que se está reduciendo la propiedad. Entonces eso es progresividad, es que los derechos deben ir siempre hacia adelante. Okay. Y en sentido contrario, no puede haber reducción, a menos, como decía, que esa reducción sea razonable en términos de interés social y que no sea desproporcionada. Hablando de eso, ¿es esta reducción de 1,500 quetzales una reducción razonable, Manal? Definitivamente vamos a poder generar más empleo para 2 o 3 miembros de una familia y por ende se va a poder cubrir los costos de la canasta básica. El tema aquí es, en estos 1,500 quetzales, los argumentos son que no alcanzan para cubrir los costos mínimos de vida. Sin embargo, la realidad hoy es muy dramática porque ni siquiera están ganando estos 1,500 quetzales. El ejemplo que tú dabas, pues en cierta manera estas personas están ganando muy por encima del salario mínimo, pero tenemos el ejemplo en el interior en donde hoy en día se están conformando con un bono de 300 quetzales cada 2-3 meses y miras que hay muchas mujeres que hoy en día están teniendo más hijos por tener acceso a esos 300 quetzales. Entonces, si 300 quetzales son atractivos para estas familias, creo que 1,500 quetzales con todo y el derecho a prestaciones es mucho más atractivo para ellos.
Esto también me lleva a pensar que los diálogos deben de ir más allá de un salario mínimo diferenciado, por ejemplo, el trabajo a tiempo parcial. No me dejarán mentir muchos jóvenes que miran este programa en el caso de los call centers. Afortunadamente existen los call centers en Guatemala, ofrecen salarios muy competitivos, muy por encima del salario mínimo. Sin embargo, nuestra legislación actual no permite el trabajo a tiempo parcial y tenemos a estos jóvenes sobresacrificándose porque no solo tienen que cumplir con las 8 horas de trabajo, porque definitivamente a las empresas no les conviene pagar esos sueldos con menor tiempo de trabajo, pero también tienen que cumplir con sus obligaciones en el hogar, sus obligaciones académicas y están luchando por salir adelante. Si nosotros pudiéramos hablar no solo de un salario mínimo diferenciado, sino que también del trabajo a tiempo parcial, imagínate la oportunidad y la calidad de vida que le podríamos dar a los jóvenes que hoy en día están incursionando al mercado laboral. Hay 200,000 jóvenes que año con año ingresan al mercado laboral. ¿Y qué estamos haciendo para emplear a todos estos jóvenes? Posiblemente la forma en que está siendo planteado el salario mínimo diferenciado no es la óptima, ¿verdad? Pero me parece genial que sea una razón para iniciar el diálogo hasta estos temas, porque hoy en día no hemos escuchado comentarios de estos jóvenes o de estas personas que están trabajando por recibir salarios muy por debajo de esto. ¿Quién le ha ido a preguntar a estas personas si están dispuestas o no a recibir un salario de 1,500 quetzales con todo y prestaciones? O sea, como siempre tenemos esta especie de guerrilleros de cafetería que se autodenominan pueblo y que ellos vienen y dicen esto es un insulto para los pobres, esto no se debería de hacer, pero realmente no son ellos los que representan a estas personas y entonces las personas que se verían en la decisión de tomar el chance por 1,500 pesos o no hacerlo, nadie les pone coco y nadie les viene a preguntar aquí. De hecho, esa sería una muy buena idea, traer a gente del Progreso, de Zacapa y de Escuintla, de estos municipios, a ver qué piensan ellos, ¿no? De si tomarían un salario por esto. Cada cabeza es un mundo, señor Linares, y la canasta básica a veces trata de encuadrar que todos los guatemaltecos gastamos el dinero de la misma forma cuando no es así. Por eso, por ejemplo, en barrios como El Gallito o en la zona 18 vemos niños descalzos, desnutridos, que no acceden a la educación, pero vemos casas con un televisor plasma de 60 pulgadas, la refrigeradora del año, y que no hay, digamos, una proporcionalidad o hay una priorización del gasto. Bueno, yo no soy guerrillero de cafetería, pero